Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gerardo y hoy llegó al servicio técnico una MacBook 13 Lite 2009 que se queda en el logo de la manzana con la barra de avance congelada. Vengo a mostrarles cómo hacer el sistema desde cero, en donde nos encontraremos con diversos obstáculos y errores, los cuales iremos solucionando hasta poder instalar el sistema en limpio. Comencemos. Cuando queremos instalar el sistema en una Mac, optamos por la opción más sencilla, que es usar la reinstalación del sistema utilizando una partición creada en el disco en caso de dañarse el sistema, y esta se le da uso a través de internet. Para entrar a la interfaz de instalación se debe tener el equipo apagado. Luego apretamos las teclas Opción más Command más R y encendemos el equipo. Mantendremos apretadas las teclas hasta que aparezca el logo de la manzana. Elegimos el idioma y luego vamos a utilidad de disco. Elegimos nuestra partición, hacemos clic en borrar, le damos nombre a la partición y dejamos el formato como está. Damos clic en reinstalar OS X. Como el sistema se reinstalará por internet, nos pide que nos conectemos. Nos pide el Apple ID. En caso de tenerlo, lo ingresamos y seguramente después de esto iniciará la instalación sin problema. Pero en caso de que no recordemos la clave, se puede hacer una recuperación de la misma. Si no nos llega la clave por correo, podemos solicitarla por SMS. En este caso, aunque nos aceptó una Apple ID válida, nos arroja el error 403 Forbidden. Debemos hacer la instalación manualmente, con una imagen montada en una USB. Les dejo el enlace de la imagen y del programa Image USB en la descripción. Mientras creamos nuestro USB, les explicaré por qué nos arroja el error 403. Este error no tiene nada que ver con el reloj del sistema, y su nombre de usuario y contraseña son correctos. El error relacionado con el reloj del sistema es un error de verificación TLS, lo que significa que la conexión no se puede establecer en absoluto y por supuesto no devolverá ningún código de error HTTP, como en este caso. Y si se trata de un error de nombre de usuario y contraseña, sería el error 401 no autorizado. El error 403 prohibido o forbidden significa que el servidor sabe quién somos y no tenemos permiso para acceder al recurso solicitado. Volver a iniciar sesión con la misma identidad no cambiará nada. En otras palabras, tenemos prohibido descargar. Eso quiere decir que nuestra cuenta de usuario nunca compró el Capitán en la App Store. Debemos tener el Apple ID con el que compramos y sincronizamos la Mac por primera vez, u otra que haya comprado el Capitán. Ya con nuestro USB creado, lo conectamos a la lacto, apretamos la tecla Opción y encendemos el equipo. Mantenemos la tecla presionada hasta que salga el logo de la manzana. Esto es para que nos muestre los dispositivos booteables para arrancar desde nuestra USB.
nos muestra que nuestra imagen en la USB está dañada, pero realmente no está dañada. Este error es un impedimento adrede que ha generado Mac desde la versión del Capitán en adelante, para que no podamos instalar estos sistemas en equipos más viejos y para obligar a comprar uno más nuevo. Vamos a forzar la instalación en el terminal con una línea de código que dejaré en la descripción. Vamos a formatear de nuevo el disco para evitar que se nos haya quedado algún error y le daremos un nombre más corto para que sea más fácil al momento de escribir el código. Ingresamos la línea de código. La última parte del código representa el nombre de la partición que creamos. En nuestro caso le dimos el nombre de OS X. Cuando nos diga que la instalación comenzó, debemos esperar un tiempo hasta que nos aparezca que el sistema fue instalado exitosamente. Deben tener paciencia y esperar, ya que no muestra una barra de progreso. Luego cerramos el terminal y reiniciamos. Después nos solicitará los datos de configuración básica y listo, el sistema ya está instalado. Espero les haya servido el video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.